Hola a todos, qué bueno saber de ustedes. Iniciamos entonces el día de hoy la tercera clase sobre la gestión emocional en esta escuela llamada Nefesh. ¿Qué significa alma? Sé que las dos clases anteriores han sido de mucha edificación para tu vida, para tu corazón. Lo importante de todas estas enseñanzas es ir comenzando a aplicarlas en nuestras diferentes circunstancias que podamos estar viviendo o que podamos estar pasando. Bien, el día de hoy me toca exponer sobre el arte de escuchar. Le hemos puesto el arte de escuchar ya que se requiere de mucha decisión y hasta cierto punto de algunas disciplinas que nos pueden servir como herramientas para poder entender y comprender la actitud de las personas o más bien la actitud que yo voy a tener en relación hacia la persona que me está hablando. Esto corresponde a nosotros. ¿Por qué es importante aprender a escuchar? Porque la mayoría de los problemas que nosotros podemos enfrentar en el trayecto de toda nuestra vida tiene relación con mi falta de escucha. Entonces por eso vamos a ver algunos conceptos que son bastante importantes en torno a lo que es el arte de escuchar. Y quiero comenzar primero con esta pregunta. ¿Quién estoy siendo cuando hago lo que hago? Vuelvo a preguntarlo. ¿Quién estoy siendo cuando hago lo que hago? Es bastante importante comprender, entender y mantener y sostener quién soy. Y más que eso, en la clase anterior hemos visto, es quién estoy siendo. Podemos saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Pero hay un concepto aún mayor que tiene relación con mi actitud en relación a las cosas. Y es quién estoy siendo cuando estoy haciendo algo. El por qué me está llevando mis emociones a hacer esto o a hacer lo otro, muy independientemente de quién soy. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que primero prestar atención. ¿Quién estoy siendo cuando estoy haciendo algo? ¿Qué actitud estoy teniendo? ¿Qué me está llevando o qué es lo que me está originando esta actitud en relación a cualquier cosa, a cualquier circunstancia? Bien, entonces nos enfocamos en lo que hacemos, pero no nos olvidamos lo que somos. Recuerden que el otro día estuvimos hablando sobre tener una apertura hacia las demás personas sin dejar de estar consciente quién soy. ¿Sí? Tener esa apertura hacia los demás, poder conocer otras realidades sin que esa otra realidad afecte mi vida o afecte mi toma de decisiones. Eso también podemos realizarlo. Para poder conocer el ser de una persona, nosotros nos enfocamos en qué está haciendo o la acción que está realizando. Por ejemplo, una persona que tiene adicciones, vemos con nuestros propios ojos su acción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos una persona que es alcohólica, ¿cuál sería la acción? Beber demasiado. Entonces, su esencia está siendo alcohólica. La esencia de su alma. Bien, entonces, de esa forma nosotros podemos ver quién es por medio de la acción del ser. El ser es quien soy. ¿Ya? A veces quienes somos no va de acuerdo con lo que hacemos y eso ya se produce una incoherencia, que más adelante vamos a hablar sobre la coherencia de la escucha también. Bien, no podemos cambiar lo que no podemos distinguir u observar. Hay personas que dicen, no, yo necesito un cambio. Bien, pero ¿de qué? ¿Para qué?
¿Qué cambio es el que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú estás distinguiendo? ¿Qué es lo que tú estás observando para poder realizar ese cambio, ese metanoia? Este centro integral para la familia se llama metanoia, que es cambio de la manera de pensar, el cambio de la manera de ser. Entonces, para poder observar nuestras conversaciones o la escucha de las personas, o poder escuchar mejor, tenemos que observar dos cosas. O también para aplicarlo interiormente, ¿no? ¿Cuál es mi relación con la gente y cuál es mi relación con los resultados? Podemos observar a las personas y ver cuál es la relación con la gente, cómo se está relacionando. Y en relación hacia los resultados, cómo se relaciona con los resultados de las tomas de decisiones. Nosotros, como seres humanos, como cristianos, como creyentes, somos facilitadores del cambio. Que cuando alguien te conozca a ti, pueda decir, wow, esta persona me puede ayudar a generar cambios. ¿Y por qué es importante la escucha? Tanto la escucha interna, que más adelante vamos a tocar ese tema en otra clase, como también la escucha hacia las demás personas. Miren, es importante porque los hombres tenemos 3.500 conversaciones al día. 3.500, wow. No sé a quién se le ocurrió la genial idea de contar las conversaciones, pero los hombres tenemos 3.500 conversaciones. Mientras tanto que las mujeres tienen 8.500 conversaciones, tanto con los demás como conversaciones internas, pensamientos. Y ahí es cuando tú dices, wow, con razón la mujer habla más. Bien. Quiero entonces también compartir contigo los componentes de la escucha, ¿bien? ¿Cuáles son los componentes de la escucha? Yo te digo, mira, hay que escuchar. ¿Cuáles son las cosas que vamos a escuchar? Primero, para poder escuchar a alguien y el componer de la escucha, agarramos la bolsita de la escucha y vamos separándola y desmenuzándola. Para poder escuchar tenemos que primero tener un silencio por dentro y por fuera. Para poder escuchar al otro, silencio, cállate, no hables, tanto por fuera como por dentro. No sé si te ha pasado a ti que a veces ves personas que sabes que te están escuchando, pero solo te están escuchando por fuera y no por dentro. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener una escucha activa. Tenemos que prestar atención e intención. La atención, ¿por qué me está hablando estas cosas? ¿Con qué intención me está hablando estas cosas? No sé si te ha pasado que de repente hay personas que te lanzan indirectas cuando están hablando. Y tú dices, esta persona tiene una intención. Entonces, eso también es bastante importante. Esto es un componente también de la escucha. Tenemos que mantener una respuesta de reconocimiento de escucha. Si la persona te está hablando sobre peras, no vas a hablar de inmediato de manzanas. Reconoce la escucha. Sí, mira, las peras son XXX. ¿Entiendes? Entonces, así mantenemos una respuesta de reconocimiento. Reconocer lo que la persona me está hablando. Reconocer lo que la persona me está diciendo. También otro componente importante de la escucha, no sé si está tomando nota, es abrir puerta. Es invitar a que hable más sobre el tema. A ver, cuéntame más. ¿Qué está pasando? O sea, no sé, si alguien te dice de repente, ¿sabes qué? Me siento mal. Ok, mira, y le comienzas a hablar de otro tema. No, es importante que comiences a prestar la atención. ¿Bien? A abrir esa puerta, a invitar a la persona a que comience a hablar más sobre ese tema si es que está hablando contigo. Los hechos no cambian, pero los juicios hacia los hechos pueden cambiar. Esos juicios en relación a un acto son los que se pueden modificar. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? No sé, se está quemando la casa. Estoy en una casa y esta casa se está quemando. La persona comienza a correr, a gritar y sale de esa casa.
un juicio sobre ese hecho es que, es que por irresponsable se le quemó en la casa. Ese sería un juicio. Hay juicios que los podemos avalar, hay juicios que podemos respaldar y hay juicios que simplemente son percepciones personales. Eso lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a tocar en relación a la desintoxicación del juicio. Cómo podemos sustentar un juicio y cómo no podemos devaluar un juicio. Bien, porque a veces creemos que hay juicios que son sustentados cuando simplemente es una percepción personal. Entonces, el mismo ejemplo, la persona está allí, se está quemando la casa, la persona corre. Otra persona viene, puede observar y decir, wow, menos mal que salió, menos mal que se salvó. Y otra persona puede ir, una persona más drástica, y decir, juicio de Dios sobre esa persona. Entonces, tenemos diferentes puntos, diferentes observaciones en relación a una misma situación. Una persona, por ejemplo, si una persona te ataca con palabras y con hechos, tú puedes decir, wow, esa persona me tiene mala, no quiere verme en su vida. Como también puedes decir, esa persona está herida, está llamando la atención porque está herida y algo ocurrió. Bien. Así que de esta forma vamos entendiendo los componentes de la escucha. También es importante poder parafrasear lo que nos están diciendo. Tenemos que llevar a la persona a que se vea desde ojos de otra persona. Cuando una persona nos está hablando sobre una situación, esa persona se está encerrando en esa situación. Tú tienes que tomar a esa persona y ponerla sobre otra, sobre la vista de las otras personas. Es importante que cuando hablemos o cuando la persona nos esté comentando algo, después de escuchar, después de poner la atención, después de escuchar la intención, de estar en silencio, después de abrir puertas para que la persona te hable más, es importante que podamos parafrasear. ¿Qué quiere decir esto? Es sacarla de esa realidad y que vea otra óptica de la situación que te está comentando. Bien. La importancia no es lo que yo estoy haciendo, sino, la importancia no es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Ahí está. Lo que importa es desde qué postura estoy actuando, desde una postura de lo que no soy, desde una postura de incompletud. Por ejemplo, si estoy llorando de tristeza, ¿pero por qué? ¿Porque realmente es una situación que da tristeza o es porque yo voy a extrañar, en el caso de que alguien está falleciendo, desde que yo voy a extrañar a esa persona, desde una postura de egocentrismo, que ya lo vimos en la clase anterior, hablamos muy bien, Luis del Ángel, César del Ángel lo habló muy bien, este tema, que es sobre el egocentrismo. Si yo estoy hablando de que, es que todos me están dañando, todo me está doliendo, nadie me quiere, todos me odian, esa persona desde que nació, se levantó para hacerme la vida imposible. Eso es egocentrismo. Tenemos que comenzar a dejar la victimización de un lado y comenzar a tomar las riendas. Bien. Para poder escuchar, otro de los componentes que también es bastante importante es la presencia. Estar en ese lugar cuando la persona está hablando contigo. Escuchar desde el compromiso. Es decir, wow, esta persona me está hablando esto, entonces ¿qué vamos a hacer ahora juntos? Ese compromiso. También desde la confianza. La confianza también es un juicio de valor. Yo puedo tener confianza con algunas personas y con otras no. Es mi decisión personal. Porque es un juicio de valor. Yo valoro a esta persona, por eso le tengo confianza de hablarle ciertas cosas, porque sé que no va a ir a chismosearla. Sé que no se va a reír. Entonces, la escucha también es importante para validar la conversación. Porque si alguien no te está escuchando, es un monólogo, no es una conversación. Entonces, como ya les decía, la falta de escucha es el principal mal cotidiano.
es el principal mal cotidiano. Y esto tiene mucha relación, yo lo aplico mucho en lo personal, porque usualmente yo soy una persona muy imaginativa, siempre ando en las nubes, siempre ando creando cosas, creando proyectos, creando cosas en mi mente que eso que creo en mi mente ni el 10%, no, el 1% lo llevo a cabo. Pero siempre estoy con una mente muy ocupada, pensando, meditando, hablando, muchas conversaciones internas. Pero no es porque tenga problemas, sino qué hacer más, cómo actuar, qué hacer para poder ayudar a otra persona más. Y a veces mi esposa me habla y a veces yo ni siquiera le presté atención. Es más, hay muchas conversaciones donde yo no recuerdo. Hay personas que saben que yo puedo guardar secretos porque me hablan y al otro día ya lo olvido. Pero tiene relación con quién estoy siendo. Y ahí es donde yo tomo cuidado y precaución. ¿Por qué? Porque la falta de escucha es el principal mal cotidiano. Si tú tienes pareja, lo más probable es que tu pareja usualmente te esté diciendo, pero es que tú nunca me escuchas. No saco nada de hablar contigo porque tú no me escuchas. Precaución con eso. ¿Qué es escuchar? Es la formulación de la percepción, más la interpretación. ¿Qué percibo con lo que me están diciendo? ¿Cuál es mi interpretación de lo que estoy diciendo? Percibo que la persona se siente sola, por eso está hablando conmigo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo reformulo? Esa es la escucha. También es el silencio y la corporalidad. Eso también sería una escucha. Escuchar, el silencio, la corporalidad. Aunque tú no creas, tú también escuchas con el cuerpo. ¿Cómo te paras enfrente? Yo el día de hoy estoy apoyando mis codos sobre una mesa, estoy enfrente de una cámara y te estoy hablando desde una seguridad. Desde que este tema yo lo estoy manejando, yo lo estoy aplicando en mi vida. Por lo tanto, es lo que yo intento transmitirte por medio de mi interpretación y por medio de mi corporalidad. Entonces, eso también tienes que tener en cuenta eso. También tienes que gestionar eso cuando alguien te está hablando sobre algo. El objetivo de la escucha es acortar la brecha de las interpretaciones en los procesos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de escuchar es que el estrecho o la brecha, del proceso de escucha se acorte. Por eso es que es importante escuchar. Bien, cuando tenemos una comunicación la podemos hacer re larga o la podemos hacer corta cuando una persona nos está escuchando adecuadamente. Sin prejuicios, desde una interpretación sin juicio. Ya, recordemos que nosotros podemos hacer juicios, validarlos o invalidarlos. Para poder escuchar a alguien tienes que dejar el ahora, el mañana para poder estar presente. El ahora, mañana y el ayer para poder estar presente aquí y poder escuchar a esta persona. Yo sé que te cuesta. A mí en lo personal el arte de escuchar, si bien es cierto, a mí me gusta escuchar, pero a veces mis conversaciones internas son más altas, tienen una voz más fuerte, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a aplicar la gestión emocional para poder escuchar a una persona. En lo personal, esto no excluye lo demás, no es que no me gusta, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No me es sencillo, por así decirlo, que una persona me cuente sus problemas. Porque no, en esencia, soy más práctico o usualmente siempre estoy en positivo. No importa, oye, pero se está acabando el mundo, no importa, vamos a ser parte de una nueva creación. Oye, pero que hace calor, oh, qué ricos son los helados. Y comienzo desde... Entonces, cuando la persona me está comentando algún problema muy importante, usualmente siempre
siempre estoy con un respeto, ¿no? Pero siempre desde una actitud más positiva, desde una postura que hemos decidido aplicar, tomar, vivir, desde una postura de victoria, desde una postura, hablando cristianamente, desde la obra consumada de Jesús, desde la postura de que ya me leí el libro y el final del libro, que es la Biblia, dice que hemos sido vencedores. Entonces no importa cualquier circunstancia que venga, porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, ahí está el asunto del problema. Entonces tenemos que salir de nuestros propios prejuicios para entender el tipo de observador que es la otra persona. Hay niveles de escucha, que los vamos a hablar. Bien, un segundito. Hay algunos niveles de escucha que van relacionados también con algunas preguntas, para que podamos ver el nivel de escucha. Mire, vamos a hablar sobre escuchar la estructura interpretativa de la persona, escuchar los compromisos, los intereses y las inquietudes, escuchar la emocionalidad y la estructura de la coherencia. Y para poder entender esto, quiero que entendamos que el problema no es tu problema. ¿Ya? Veamos eso entonces. Voy a sacar algunos apuntes que tengo acá. El problema no es el problema. O sea, perdón. No es el problema tu problema. Es como tú ves el problema. Ahí está el punto de esto, de la escucha. Es como tú estás observando ese problema. El problema que estás presenciando bajo la circunstancia, bajo qué observador lo estás mirando, desde una actitud de victoria o a lo mejor de una actitud bueno, la actitud de victoria usualmente tiene relación con las convicciones internas. Yo sé que voy a salir victorioso de esto. O a lo mejor lo estás viendo de una postura más emocional, de lo que estás sintiendo en el momento. Y eso sería una actitud de derrota. Miren, es importante lo que la persona quiere decir con las palabras. ¿Qué te quiere decir? Cuando alguien te está hablando, pregúntate, ¿qué te quiere decir? Porque hay palabras que pueden significar una cosa para una persona y hay palabras que se pueden significar otra para otra cosa. Y eso me pasó mucho, ¿no? Para los que nos conocen, hemos ido a vivir a Perú. Somos chilenos, yo y mi esposa, y hemos ido a vivir a Perú por 5 años. Y en un inicio nos pasó, porque hay mucha jerga chilena, significan groserías en Perú, y quedábamos de repente desestabilizados. Voy a contarles una pequeña anécdota que siempre la comento, que tiene relación con una palabra que significa mañoso. En Chile la palabra mañoso es alguien que no come ciertas comidas, o de esa típica persona que le saca las verduritas a la comida. Y como mi suegra tiene algunos problemas de algunas enfermedades, y entre esas enfermedades siempre tiene un problema de estómago, entonces hay cosas que no come, y para mí, en jerga chilena, mi suegra es mañosa. Pero en la jerga peruana, la palabra mañoso tiene relación con alguien que te quiere acosar sexualmente, que te toca para acosarte. Entonces, una vez dije en una reunión, mi suegra es mañosa, y todo el mundo se puso a reír, y bueno, ya llegué a la conclusión y después me explicaron el significado. Pero ahí vemos que para mí la palabra significa algo y para otra persona se puede significar otra cosa. Y eso también tiene relación con la personalidad. Yo a veces soy muy frío en responder, pero no es porque estoy enojado. Yo a veces digo sí, no y suficiente. Pero no es porque yo sea frío, sino porque es mi personalidad, y no es que esté tampoco enojado. Al contrario, casi nunca estoy enojado. Bien, entonces para poder entender eso tenemos que indagar en el significado de la persona. Y sumamente importante, si tú vas a escuchar a alguien, no le compres la historia. Ah, pero Eugenio, ¿qué me estás diciendo? No le puedo comprar la historia. No, no se la compres. ¿Por qué? Porque la persona está hablando desde su perspectiva personal. Y como ya hemos visto, la vida o la circunstancia o las cosas que están pasando
mi observación no necesariamente es la correcta, no necesariamente es la adecuada. ¿Bien? Entonces lo que tú estás observando, lo que tú estás viendo, no necesariamente es la realidad. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque la historia siempre que alguien te va a comentar algo, la historia siempre te la van a comentar desde el ego. Y ahí está el asunto. Es que a mí me hicieron, es que a mí, es que yo... Y ahí está el problema. Por eso es que a veces las historias, cuando te las cuentan, no necesariamente es la verdad. ¿Por qué? Porque es lo que la persona vivió, lo que la persona experimentó y lo que la persona pudo interpretar por medio de sus juicios, por medio de cómo ve la vida, por medio de sus valores, por medio de sus principios. Esto es bastante importante. Entonces, ¿cómo podemos escuchar desde el compromiso, desde los intereses y desde las inquietudes? Hazte esta pregunta. ¿Qué me lleva a decir lo que dice? ¿Cuál es su inquietud? ¿De qué está haciendo cargo con lo que está diciendo? De todo lo que la persona está diciendo, ¿con qué se está haciendo cargo? ¿Cuál de todo lo que te está diciendo, mira, es mi responsabilidad? Otra pregunta que te puedes hacer, ¿para qué las personas dicen lo que dicen? ¿Con qué objetivo te comentan ciertas cosas? ¿Y qué inquietud lo lleva a realizar una acción? ¿Cuál es su preocupación con lo que expresa? ¿Desde qué compromiso está actuando? De esa forma nosotros vemos el compromiso, los intereses y las inquietudes. Por eso es importante poder escuchar activamente. Ahora, escuchar la emocionalidad y la estructura de la coherencia. Veamos, ¿cómo se expresan las emociones en una conversación? ¿A dónde las observamos? ¿Cómo escuchamos la emoción? Porque no es lo mismo decirte hola, a decirte hola, a decirte hola. Hay tres emociones diferentes. Alegría, enojado, o decirte con temor, hola, ¿cómo estás? ¿Ves? Entonces es importante poder ver desde cómo estamos viendo. Y es importante también el chequeo, chequear la conversación. Analizar la conversación, pero dejando siempre de lado esos prejuicios, esos juicios valóricos que podemos presentar. A nosotros a veces cuando tenemos una crianza de muchos valores, desde esos valores nosotros comenzamos a interpretar la escucha de la persona, a interpretar lo que la persona está diciendo. Y tenemos que aprender a aperturarnos, a abrir una puerta sin importar nuestros valores, pero sin dejar los valores, porque en ese aspecto dejaríamos la esencia. Mira, por ejemplo, para algunas personas no es una falta robar. En lo personal, a mí desde pequeñito me dijeron que no podía robar y mi mamá siempre me hacía devolver los lápices de colores que me llevaba de mis compañeros, porque a veces simplemente jugando, pum, me lo echaba al estuche y ya. Entonces, desde pequeño me indicaron y me dijeron que no era bueno robar. Pero hay personas que no. Que hay personas que se enfocan en la necesidad. Hay personas que dicen, bueno, la vida ha sido injusta conmigo, por lo tanto que le moleste, que le friegue o que le robe a alguien, no hay problema. Hay una frase que dice que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Quién crees tú que lo dijo? ¿De dónde nace? ¿Bajo qué observación nace esta frase? De alguien que seguramente tenía necesidad. ¿Sí? Entonces, es importante
que podamos abordar las conversaciones y siempre preguntarle, oye, ¿qué significa esto para ti? Cuando están comentándote algo. También comenzar a decirle a la persona, oye, ¿y cómo te sentiste? Esta pregunta es muy importante. Si hablamos del arte de poder escuchar, cuando una persona te está comentando algún problema, oye, ¿y cómo te sentiste? Yo siempre cuando estamos tratando con un coachee, con una persona que nos está pidiendo ayuda, usualmente siempre le decimos, bueno, ¿y qué emociones sientes bajo esta situación? La persona me dice, bueno, es que esto otro, aquello, esto otro. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué emociones puedes identificar? Él te dice, bueno, frustración, tristeza, qué sé yo. Y ahí tú te puedes dar a conocer y puedes dar a entender la persona cuál es el juicio que está realizando en relación a algo. Bien, y usualmente siempre es cuando atacan y comienzan a atacar el ego, el yo, el decir, bueno, esto es mío. Pero a veces esta persona se defiende. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le traiga un recuerdo del pasado, le traiga una emocionalidad del pasado. Eso es bastante común en las personas. Es muy común. Yo recuerdo que hay personas que hemos ayudado que no comen ciertas comidas porque le trae la emocionalidad de cierto momento que les ocurrió una situación cuando estaban comiendo esa comida. Entonces hay que prestar atención. Tengamos cuidado con las escuchas no específicas. Esas escuchas que no estamos entendiendo, que estamos más enfocados en lo que yo viví, o a lo mejor, y es el problema que yo siempre, no el problema, es la situación con la que yo siempre he caído, es buscar una situación más fuerte de lo que la persona me está diciendo para decir, mira, esta persona sufrió más. No, cuando tú escuchas, apaga todo y enciende tu ser. Enciende tu ser interior, tu espíritu, para poder entender, para poder comprender, para poder abrazar con la actitud de la escucha, para poder consolar con la actitud de escucha. Sabes que a veces simplemente con escuchar estás consolando, estás sanando. Solo con escuchar. Solo con disponerte. Yo suelo decir a las personas, bueno, para los que no saben, tengo no una plataforma, pero es unos anuncios que tengo que se llaman Aló Pastor, consejería en línea. Y a veces simplemente con escuchar, con decirle, estoy a la distancia de un WhatsApp, diciéndole, cuenta conmigo, estoy para servirte. La persona se siente fortalecida, se siente abrazada, consolada, sanada. Bien, por eso es importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Miren, y las escuchas efectivas tienen relación con la empatía. Son empáticas. Conectan con el otro desde la emoción. Ponerse en el lugar del otro. Una escucha activa es mucho más efectiva cuando tú guardas silencio, cuando estás abierto a la apertura, cuando evitas las distracciones, cuando legitimitas al otro, cuando lo haces legítimo, cuando lo conectas, cuando lo conectas con esa necesidad, cuando lo conectas con esa emoción, siempre con una postura amorosa. Evita dar consejos.
cuando estés escuchando. A menos que la persona te diga, mira, yo sé que con esto ya lo me imagino, como que estuvieran en la orilla del mar haciendo su castillito de arena y de repente, pum, viene una ola y los da vuelta. Porque a veces somos muy buenos para dar consejos. Y mira acá, mira allá, mira acá, y que esto otro, hazlo así, pero eso es desde tu realidad, eso es desde tu perspectiva, que no necesariamente es la realidad del otro. No todos tienen tus mismos lentes. Por eso es importante la empatía. Por eso siempre es importante la postura amorosa. Por eso no des consejo a menos que la persona te lo diga. El problema acá no es ser directo. Hay personas que dicen, no, es que yo soy directo y tienen una personalidad explosiva. El problema es que nadie pidió tu opinión. Y ahí está el problema. Wow. A veces hay personas que te vienen a hablar a ti para que simplemente tú te calles. Acostumbrémonos, hagamos el hábito de ser hombros para poder escuchar. No importa que te babee, no importa, pero que te escuche, que abraza, ama con tus palabras y guarda silencio. Escucha siempre desde el alma, desde la emocionalidad. Y evita también hacer tuyo el problema. Porque a veces eso nos pasa. Somos buenos para aconsejar, somos buenos para escuchar. Pero nos quedamos con la emocionalidad de la otra persona. Eso tenemos que ir gestionando. No compres la historia. Es su historia, es su problema, desde su perspectiva, desde su realidad, de cómo la persona ve la vida. ¿Por medio de qué? Por medio de sus valores, por medio de sus juicios, por medio de sus emociones, por medio de sus heridas emocionales, por medio de su ego. No es tu ego, no son tus heridas. Sí, hay que ser empático, hay que ser amoroso, hay que abrazar, hay que sanar, hay que sentir. Pero no tenemos que hacernos nuestro las situaciones difíciles de los demás. Nos alegramos con los que se alegran, lloramos con los que lloran. Eso es ser empático, pero no es que sea tu asunto, es asunto de la otra persona. Llámenme frío, llámenme que no tengo corazón, llámenme que no soy empático, díganme lo que quieran. Pero tómenlo como una referencia o como una advertencia. Bien. Cuando una persona habla, habla para ser escuchada. No habla al aire. Y nosotros le damos sentido a lo que hablamos. La escucha es la que dirige el proceso de la comunicación. Claro, porque si no hay escucha, ¿cómo hacemos? Miren, ¿desde dónde escuchas? Esa es una gran pregunta. ¿Desde dónde estás escuchando? Mira, escuchamos desde la biología, desde la corporalidad. Escuchamos desde la experiencia. Escuchamos desde las distinciones. La distinción es lo que yo conozco. Y escuchamos desde las emociones. Bien, y voy a tocar algunos puntos importantes. Espero que se me pueda entender, ya que tengo los apuntes en un cuaderno. Si alguien quiere los apuntes, le puedo sacar fotos. Si es que se entiende mi letra, no hay ningún problema. Miren, los tipos de escucha. Cuando tenemos alguna escucha previa, la respuesta es automática. Cuando tenemos una preconcepción. Por ejemplo, viene la señora María,
que la señora María siempre le gusta meterse en la vida de los demás. ¿Conoce algunas? Bueno, espero que nadie que esté aquí se llame María. Y si es así, no es a ti. La señora María siempre le gusta meterse en la vida de los demás. Entonces cuando viene a hablarte a ti, tú ya dices, ah, viene la señora María. ¿Quién? La que le gusta meterse en la vida de los demás. Esa es una concepción, es una escucha previa. Ah, ya, viene por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando la persona me habla, yo respondo de forma automática, hacemos los juicios hacia el otro, no sabemos cómo es, justifico mi juicio, digo, ah, pero porque es chismosa se está metiendo en esto. Y ahí está el problema. Porque a veces la señora María puede tener problemas y no es de chismosa. Y es allí donde nosotros tenemos que escuchar. Podemos escuchar desde estar siendo, y eso es bastante importante. Estar siendo es una escucha generosa, es una escucha comprometida. Primero, no compramos la historia, pero es una escucha desde cuando yo salgo desde mi cajita mental, desde mi cuadro mental, donde me abro hacia las posibilidades. Es importante escuchar desde el no saber. No, es que yo no sé y te escucho. Entonces es importante escuchar desde el no saber. Es importante también una escucha del estar siendo. ¿Qué hay detrás de lo que la persona me está diciendo? Y lo que me está diciendo genera posibilidad. Colaboro con el aprendizaje del otro. Cambia mi observador. Entonces es importante la escucha comprometida, la escucha desde el estar siendo. Y nos vamos con la última, que es la escucha reactiva, que es la escucha empática, estar en medio desde las dos personas. Pero mira, te llevas mal con tu esposo, pero mira, debe ser por esto, porque tú hiciste esto, pero él también ha hecho esto otro. Entonces, ser empático, estar en medio de las dos personas, es abrazar a ambas personas, es consolar a ambas personas, es también preguntar. La escucha recreativa, no reactiva, es la escucha recreativa, corrijan ahí por favor. La escucha recreativa pregunta qué quiere decir, cuál es su emocionalidad, qué sentimiento le está poniendo a eso. Estar siendo siempre presente en esa escucha. Bien, así que si usted ha puesto atención a esta clase, es porque ha entendido el concepto del arte de escuchar. El escuchar es un arte, es un ejercicio, es como un músculo. Lo tenemos todo y vamos ejercitándolo, vamos gestionando para poder ir creciendo en este arte, que es el arte de poder escuchar. Bien, así que un abrazo desde el alma para todos ustedes. Preguntas, dudas, consultas pueden hacerla al WhatsApp. ¿Sí? Listo. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos.